Existen científicos que usan la filosofía de la ciencia argumentando que las observaciones, datos, resultados no se interpretan por sí solos, sino con interpretación filosófica. Sí, pueden hacer cualquier interpretación filosófica. Todas las interpretaciones, docenas de interpretaciones filosóficas, y no aportan nada a las interpretaciones. Yo puedo hacer una interpretación filosófica de la gravitación de Newton y de las leyes de la gravitación de Newton. ¿Y qué aporta? Precisamente la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica se da porque varios de los físicos de por aquellos tiempos estaban muy metidos en el misticismo. Te lo dice, Einstein leía a Madame Blavatsky. Bueno, Einstein no sabía que Madame Blavatsky era una impostora. Lo siento, no había la información. Entonces trataron de tener una interpretación filosófica en vez de atenerse a los datos. Mira, el fenómeno de la rejilla es iba en contra de nuestro sentido común, pero bueno, nuestro sentido común es una mierda, ¿no? Nuestro sentido común nunca ha servido para interpretar correctamente el universo. Necesitamos otros métodos. Cuando sacaron la interpretación de Copenhague, fue Schrödinger quien dijo, mira, si lo que dicen es cierto, con el gato está vivo y muerto al mismo tiempo y eso no puede ser. El gato de Schrödinger es un experimento mental de Schrödinger para demostrar que la interpretación de Copenhague era una bobada. Que hacen una interpretación filosófica, que hagan las que quieran, pueden hacer 50, porque nunca sabes cuál es la buena. En filosofía no hay criterio de verdad. Tienes un defensor de la esclavitud y tienes a alguien en contra de la esclavitud. Y no hay un criterio de verdad para decir, no, si tiene razón Aristóteles, debe haber esclavos naturales, o no, tiene razón este otro que dice que no debe haber esclavos. No, llega la tonta de la biología y dice, es que todos los seres humanos somos iguales, entonces, si somos iguales, es absurdo pensar que unos tienen que ser esclavos y otros no, ¿no? Y ese es un criterio de verdad. Si hubiera esclavos naturales, serían genéticamente distintos a los esclavizadores naturales. Pero no, esa es una chorrada de Aristóteles, pero no es así. O las razas de Kant. Pero tienes una forma objetiva de resolver un asunto filosófico. ¿Existen las razas superiores? No, no existen. La biología nos enseña que no. El estudio de la antropología nos enseña que no. Y entonces la discusión filosófica está superada. Pero tú puedes hacer las interpretaciones que quieras. No tienes ninguna responsabilidad de verdad cuando haces interpretaciones filosóficas. Y ese es uno de los problemas que tiene la filosofía. Estás especulando más allá de los datos y lo más probable es que tus especulaciones no valgan para nada cuando realmente tengamos datos. Entonces, pues, podrías dedicarte a buscar los datos y estudiar ciencia, creo yo. Bueno. ¿Qué opinas de quienes valoran la filosofía principalmente por haber acuñado términos que aún hoy empleamos, como aporía, entelequia, ecléctico, paradigma, idiosincrasia o solipsismo? Las ha creado la filosofía tiene una de las principales tareas de la filosofía es ponerle nombres a las cosas, que no cambian porque les cambies los nombres. Yo te recuerdo una cosa que decía Richard Feynman, quien estoy volviendo a leer ahora, por cierto, recomendación de un amigo de Santiago de Compostela. Yo puedo conocer los nombres de una flor en todos los idiomas y sigo sin saber cómo es la flor. Pero puedo estudiar a la flor y saber cómo es la flor y cómo funciona y por qué es una flor y qué es lo que hace y cómo funciona, cómo opera en la reproducción de la planta sin conocer ni siquiera un nombre de la flor. Le daré nombre para identificarla. Eso de que la filosofía crea nombres, pues mira, no me parece así como suficiente para mantener una facultad de filosofía que cuesta un dineral y produce a gente que no va a ser más que profesor de filosofía. O sea, es que por favor. ¿Qué opinas de los argumentos de los filósofos? Mira, no me los vengas a traer, ya me los ponen en los comentarios, ya los que ya respondí, ya los respondí. Sí, si tú criticas a la filosofía, estás haciendo filosofía. Sí, todo es filosofía. Y yo soy un gran filósofo, y entonces los grandes filósofos son tan tontos como yo. ¿A eso llegamos? Si todo es filosofía, nada lo es.